Santiago García es cofundador de Future for Work Institute. Santiago, gracias por estar en este plato con nosotros. Gracias a ti, Frank, por la invitación. Habéis presentado un informe fruto de una encuesta muy interesante con algunas claves que marcan las oportunidades de recursos humanos, las oportunidades del mundo de las personas. Vamos a presentarlas de una forma en directo también, y ya las conocemos muchos. Hoy mismo lo hemos leído en La Vanguardia, en distintos medios de comunicación. Nosotros en el foro también lo comentamos al inicio de esta temporada. Pero hoy quería yo que profesionales opinaran sobre este asunto en nuestro primer Latam Human Resource. ¿Qué conclusiones tenéis de este informe, Santiago? Pues para mí es un placer compartirlas con todos vosotros, ¿no? Para los que no conocéis el estudio, deciros que este es un estudio en el que ha participado más de 1000 profesionales de recursos humanos de países latinoamericanos que desempeñan diversos roles dentro de las áreas de recursos humanos de sus empresas o de las instituciones en las que prestan sus servicios. En este estudio nosotros preguntábamos a esos profesionales principalmente por dos cosas, ¿no? Por cómo veían el futuro de la función de recursos humanos en sus empresas y también cómo veían el presente, y a partir de ahí pues ver cuál es el camino que queda por recorrer. Entonces compartiré con vosotros de una manera muy abreviada algunas de las principales conclusiones o de los principales hallazgos de este ejercicio, ¿no? Los dos primeros tienen que ver con el futuro de la función. Yo quizá lo que veo más destacable respecto al futuro de la función es el grado de alineamiento, el grado de consenso que hay entre los profesionales de la función de recursos humanos sobre cómo debe ser la función de recursos humanos en sus organizaciones en el futuro. Nosotros les preguntábamos en concreto por un horizonte del año 2030. Lo que nos decían estos profesionales eran que la función de recursos humanos en sus empresas debería ser una función ágil, que se hubiera ganado la confianza de las personas de la organización, una función que la dirección de la empresa considerase estratégica, que utilizara datos y evidencias para tomar sus decisiones, que pusiera el foco más en el valor que aporta que en los procesos, que mirase a largo plazo, que fuera un ejemplo de inclusión, que fuera proactiva, que desempeñara un rol consultivo de acompañamiento y de apoyo a los managers, que fuera capaz de ofrecer soluciones distintas a segmentos de empleados con diferentes necesidades y diferentes expectativas, que fuera un ejemplo de impacto y sostenibilidad, que fuera capaz también de aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los avances tecnológicos y finalmente una función que estuviera al tanto de las tendencias del entorno. Pues bien, prácticamente 9 de cada 10 encuestados estaban de acuerdo con que eso debería de ser así en sus organizaciones en el año 2030. También relacionado con el futuro, yo creo que un hallazgo muy interesante es el nivel de optimismo que vemos entre estos profesionales sobre en qué medida sus organizaciones serán capaces de alcanzar ese objetivo. Y aquí estamos hablando de más del 70% de los encuestados que nos dicen que las funciones de recursos humanos en sus compañías cumplirán la mayor parte de esas cualidades. Pasamos ahora a la situación actual. La situación actual sí que ahí cuando vemos la valoración que hacen esos profesionales de la situación de la función en sus empresas, vemos que hay un camino por recorrer. Estamos todos de acuerdo en cómo debería ser el futuro, estamos de acuerdo en que es muy probable que consigamos materializar ese futuro, pero ahí las empresas parten de distintos lugares, ¿no? Y ahí sí que vemos que, por ejemplo, los aspectos más valorados por los encuestados, que son en concreto en qué medida la función desempeña un rol consultivo, en qué medida la función es considerada una función estratégica en las empresas y en qué medida están al tanto de las tendencias del entorno, el porcentaje de encuestados que están de acuerdo con que esos 3 ítems son una realidad hoy en sus organizaciones está en torno al 60%, es decir, bastante por detrás de esa visión de futuro que tienen los encuestados. En cuanto a los aspectos donde vemos que hay más camino por recorrer, pues es muy interesante porque lo que vemos es que son aspectos que en cierta manera están relacionados unos con otros. El aspecto que más destaca, digamos el aspecto donde hay más camino por recorrer, es en qué medida las funciones de recursos humanos hoy en día en las empresas son una función ágil y poco burocrática. Apenas el 24% de los encuestados están de acuerdo con esa afirmación. Luego, los siguientes ítems, donde también vemos que hay más camino por recorrer, pues es en qué medida la función aprovecha las oportunidades que le ofrecen los avances tecnológicos. Estamos hablando de un 42%.
Y luego hay dos ítems más que tienen que ver con el uso que la función hace de datos y evidencias para tomar sus decisiones y en qué medida la función está más enfocada a la aportación del valor que a lo que es la gestión de procesos. Siguiendo con la situación actual, otro dato que a mí me gustaría compartir con todos vosotros, que también creo que es relevante, que puede dar pie a una buena reflexión con los invitados que tenemos hoy en esta mesa, es que estas valoraciones, ¿no?, que estamos viendo de cómo es la situación actual son bastante diferentes cuando analizamos las valoraciones que hacen las personas, los profesionales de recursos humanos que desempeñan roles directivos, que cuando valoran estos mismos ítems personas que dentro del área de recursos humanos desempeñan roles no directivos. De manera consistente, la valoración que hacen los directivos es superior a la valoración que hacen las personas que no desempeñan roles directivos. Y esto es particularmente así, es decir, esa diferencia es particularmente acentuada en tres ítems. En lo que tiene que ver con el nivel de confianza que merece la función entre las personas de la organización, ahí hay 24 puntos porcentuales de diferencia, es un salto, por tanto, bastante importante. En qué medida la función es capaz de desempeñar un rol consultivo, de apoyo y de acompañamiento a los managers, la diferencia está en el mismo nivel, otros 24 puntos porcentuales, y finalmente, en qué medida la función es considerada como una función esencial y estratégica por la alta dirección de sus organizaciones. En este caso la diferencia es de 21 puntos porcentuales. Y ya para acabar, porque yo creo que aquí lo importante es el debate que pueda suscitar estos datos, y ya para acabar, para añadir un poco más de motivos para la reflexión, otro análisis que hicimos fue estas diferencias en qué tipo de organizaciones eran más marcadas, ¿no? Si estas diferencias entre las opiniones de directivos y no directivos eran más marcadas en empresas de algún tipo de sector, o incluso en alguna geografía, etcétera. Y al final lo que encontramos es que el factor con el que más tenían que ver estas diferencias era con el tamaño de las organizaciones. Al principio pensábamos que lo lógico sería que esas diferencias fueran menos marcadas en las organizaciones más pequeñas. En las empresas de menor tamaño, al fin y al cabo, equipos más pequeños, están más cercanos, es lógico que la comunicación fluya mejor. Sin embargo, lo que encontramos fue justamente lo contrario. Esas diferencias entre la opinión de directivos y no directivos eran menos marcadas precisamente en las empresas de más tamaño, en concreto en las empresas de más de 10.000 empleados. Y hasta aquí los datos.